Hola, soy Alejandro, desarrollador de software full stack. A los 19 años he trabajado con varias empresas y desarrollado muchísimas aplicaciones. Hoy te voy a hablar un poquito de los métodos HTTP. Entonces, vamos a tener diferentes tipos que son get, post, put, patch y delete. ¿Qué hace cada uno? Entonces, el get sirve para traer información. El post va a servir para crear. El put sirve para hacer una edición completa de la información y ya vamos a ver qué significa eso de edición completa. El patch va a servir para hacer una edición parcial de información, también ya vamos a ver eso. Y el delete sirve para eliminar información. Ok, vamos a asumir que tenemos una API de citas de libros. Entonces es un lugar por allá en un servidor al que yo le puedo pedir información de citas, crearlas, editarlas, almacenarlas y demás. Y digamos que una de esas citas se puede representar en JSON de la siguiente forma. Va a tener un contenido de la cita, que por ejemplo pongamos una acá de Seneca, va a tener un autor, también va a tener un ID, un identificador para que podamos diferenciarla de otras citas a nivel interno de la base de datos. Entonces digamos que la ID de este va a ser 1, 2, 3 y dejémoslo así por ahora. Esta va a ser nuestra cita en JSON y además vamos a tener algo que se llama un endpoint, que también lo explico en este video de peticiones HTTP, pero es básicamente una sección específica de tu API. Así como puedes tener una sección para usuarios, vas a tener una sección para citas, puedes tener otra sección para los libros, una sección de administración y todo lo que quieras. En este caso vamos a trabajar con la sección de las citas. Entonces acá ponemos slash citas. Este es el endpoint. Perfecto. ¿Para qué te digo todo eso? Para que podamos ver exactamente cuál es la relación entre un endpoint, un método HTTP y un contenido JSON. Cuando tú hagas una petición HTTP con el método get, que es de traer información, a este endpoint de aquí te va a llegar una lista de citas. Entonces no te va a llegar así solita el JSON, sino que te va a llegar seguramente con este tipo de llaves por fuera, que significa de que esto es una lista y esto es únicamente el primer elemento de esa lista. Acá podría haber otra cita con todo su respectivo contenido, coma y otra cita por aquí y así. Esto si usas el get sobre este endpoint general. Pero ¿qué pasa si tú te quieres traer solo una cita? Generalmente tú harías algo como esto. Pondrías citas, slash y por acá iría el ID de la cita. Esto también es un endpoint. Es dentro de la sección de citas vas a buscar una en específico. ¿Cómo sería un caso real? Esta cita nuestra tiene el ID 123. Entonces para tú traerte esa cita, para traerte toda su información, harías una petición con el método get a este endpoint de detalle de aquí y te va a traer únicamente esto, sin todo esto que significa que es una lista, porque va a ser solo el detalle de una. Sería así. Ok, ¿qué pasa si tú quieres crear una cita? No traértela, sino crearla. Usarías el método post y lo harías a este endpoint general, porque no quieres crear una dentro del detalle de otra, no, tú quieres crear una dentro de la sección general y el ID seguramente lo vas a asignar en el cuerpo o se va a asignar automáticamente en la base de datos. Con cualquiera de estas harías una petición a esto y el request body o el cuerpo o contenido de la petición que tú estés haciendo va a ser el JSON con la información de la cita que estás intentando crear. Ok, ahora ya creaste esta cita, digamos que ya le hiciste luego un get con detalle y puedes ver que las cosas se guardaron efectivamente en la base de datos. Ahora, ¿qué pasa si tú quisieras editarlo todo? ¿Qué pasa si tú por acá quisieras añadir algo extra y quisieras decir que es una cita de Seneca y otro autor, como que es una cita combinada por algún motivo? En ese caso tú usarías el método put, que es de edición completa. Tú usas put cuando quieres reemplazar completamente el contenido de un elemento por otro, y para ese put usarías el endpoint de detalle porque no quieres cambiar todas las citas, quieres cambiar únicamente la cita con el ID 123 y pasarías un nuevo contenido y un nuevo autor. Pero si en lugar de eso en la primera petición que tú hiciste lo mandaste así y luego te diste cuenta de que te faltó esa tilde, entonces ¿qué harías? No harías un put porque tú no quieres reemplazarlo todo y no quieres volver a mandar todo el contenido, porque esto es un ejemplo sencillo, pero en la vida real un elemento puede tener un montón de campos distintos, sino que harías un patch, que es una edición parcial. O sea, no tienes que mandar todos los campos porque no quieres reemplazar el objeto por otro, mandarías solo uno de los campos, en este caso el contenido, y lo mandarías con la tilde corregida porque solo quieres cambiar esto de aquí. ¿Cuál es la gran diferencia a nivel práctico? Que si tú en el put, por ejemplo, solo mandas contenido y digamos que autor era algo opcional, se va a borrar autor porque tu API va a entender como que tú quieres asignarle nada, quieres dejar vacío el campo de autor porque no lo mandaste. En cambio en el patch, si tú no mandas autor, lo que se va a entender es que tú no lo quieres cambiar, no es que lo quieras borrar, es que no quieres cambiar. Esa es la gran diferencia. A mí me costó mucho entenderlo, pero es básicamente eso. Si quieres cambiar todo, usas put. Si quieres cambiar solo un par de cosas y no tener que mandarlo todo de nuevo, pues usarías un patch. Y el patch claramente también va a usar el endpoint de detalle porque quieres editar uno solo y no toda la lista de citas. Y por último, el delete es si tú quisieras borrar esta cita por completo, no editarla, no reemplazarla, quieres
es eliminarla. Para eso también usarías el endpoint de detalle y no mandarías el cuerpo, porque vas a mandar un cuerpo si se va a borrar. Simplemente harías una petición a este endpoint de aquí con un método delete y ya, la API va a entender, ok, busquemos la cita con el ID 123 y la quitamos de la base de datos. Hablando de bases de datos, si ya has trabajado con bases de datos, específicamente has trabajado con SQL o te has visto alguno de los videos que he hecho para crear bases de datos y hacer queries con SQL y demás, vas a saber que hay diferentes métodos que son más o menos equivalentes a los métodos HTTP. Entonces voy a poner aquí HTTP versus database y aquí vamos a hacer una pequeña comparación. Por ejemplo, el get es similar o equivalente en conceptos de bases de datos a un select, porque lo que tú haces es traerte información. El post va a ser equivalente a un insert, porque tú quieres insertar información en tu base de datos o crear nueva información. El método put de HTTP va a ser equivalente al update de una base de datos, que el update en una base de datos te permite editar tanto solo unas cosas como todas las cosas. Entonces el patch también va a ser equivalente a un update. O sea, a nivel interno, cuando tú recibas un put, vas a estar usando un update y cuando recibas un patch, también vas a estar usando un update. Entonces no cambia lo que tú haces con la base de datos, lo que cambia es cómo interpretas la información que te llega. Esa es la gran diferencia entre el put y patch a nivel interno. Y por último, el delete va a tener un equivalente en SQL que se llama igual, se llama delete también. Esto es así como por si ya has visto los conceptos para que en tu cabeza sea un poco más directa la relación entre la API y la base de datos. Si no lo has visto, no pasa absolutamente nada. Puedes irte a ver esos videos y lo vas a entender perfecto, pero si no, no pasa nada. Por último, te quiero mencionar un concepto que se llama la idempotency, o como lo vas a escuchar en inglés, idempotency, creo que se dice. Sé que es una palabra rara y suena complicado, pero es muy sencillo. Simplemente que hacer varias veces lo mismo no va a cambiar el resultado. Vamos a poner eso. Y es que vale la pena tener en cuenta que hay métodos que son idempotentes, es decir, hacerlos varias veces no va a cambiar el resultado, y hay métodos que no son idempotentes. Por ejemplo, get es un método idempotente, porque pedir varias veces la información, así la pidas una vez u 800 veces, no va a cambiar la información, tú solo la estás trayendo. Delete también va a ser idempotente, porque si tú haces una petición para borrar, por ejemplo, la cita de ID 123, listo, se borró, y tú vuelves a mandar la misma petición, pues no es como que se vaya a borrar otra cita, simplemente la cita ya no existe y no va a pasar nada. Entonces, hacerlo una vez tiene el mismo efecto de hacerlo 80.000 veces. En cambio, el método post no es idempotente, porque cada vez que tú hagas una petición de post con los mismos datos, puede ser, se va a crear una cita nueva y una cita nueva y una cita nueva, a menos de que tengas, por ejemplo, una regla de que dos citas no pueden tener el mismo contenido. Bueno, y la base de datos te tiraría un error, pero digamos que generalmente, si tú haces un post 80.000 veces, vas a crear 80.000 citas distintas. En el put y el patch, si tú no cambias qué es lo que estás editando, técnicamente sí es idempotente, porque si yo tengo esta cita, ¿cierto? Digamos que en vez de Seneca yo quiero poner Buzz Lightyear, entonces tú mandas acá Buzz Lightyear, lo mando, se editó, ahora es Buzz Lightyear, lo vuelvo a mandar, ya era Buzz Lightyear, pero lo volví a poner Buzz Lightyear, entonces aunque técnicamente lo estoy editando, el efecto es el mismo. Entonces puede que sea idempotente si tú no cambias qué es lo que estás editando. Y eso es básicamente todo lo que necesitas saber de los métodos HTTP para poder operar, que vamos a tener el get, post, put, patch, delete, que uno es para traer información, ya sea una lista con todos los datos o el detalle de uno de los datos. Para eso vas a usar o el endpoint general o el endpoint de detail o de detalle. Vimos cómo es la relación entre el método, el endpoint general de detalle y el contenido de JSON, cuando te llega, cuando tú tienes que mandarlo, cuando usas el general, cuando usas el de detalle. Vimos una pequeña comparación entre los métodos de HTTP y las instrucciones que tú usarías en un query SQL para una base de datos, para que entiendas esa equivalencia y cómo es que ocurren las cosas por detrás. Y te introduje el término de idempotencia o idempotency, que es lo que significa, cuándo aplica y cuándo no. Para complementar lo que viste, de verdad te recomiendo verte el video de qué son las peticiones HTTP, si es que no lo has visto, y así de verdad vas a entender todo, no solo los métodos, sino qué es el cuerpo, qué son los encabezados, qué son los metadatos, qué son los query parameters, por qué la URL tiene una estructura diferente dependiendo de si entras a un lado a otro, cómo es la dinámica entre tu navegador y un servidor. Todo eso lo explico en ese video.